Buenos días, iglesia. Dios me los bendiga. Siempre es un orgullo, un gozo estar en la presencia del Señor llevándole su palabra. Siempre que me meto a la presencia de Dios para pedirle que se me sea revelada palabra para su pueblo, para mí es un gozo. Gracias, iglesia. Gracias por abrirme las puertas de su casa. Gracias por abrirme sus corazones. Una vez más estamos enviando la palabra de Dios a su hogar en este tiempo de crisis, en este tiempo de pandemia, en este tiempo que estamos usando este medio de las redes sociales para poder llegar a su casa, a su corazón, a su necesidad, para que usted pueda tener un encuentro con Dios y le sea revelado la revelación, el propósito de Dios en su vida, en este tiempo de crisis y en todo tiempo. Amén. Vamos a orar a la iglesia para que Dios nos hable, nos ministre en esta mañana y ministre a su pueblo. Amén. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta mañana, porque tú eres bueno siempre. Y para siempre es tu misericordia, Padre. Gracias, Señor, por dejarnos, Señor bendito Dios, venir a tu presencia, Padre. Porque bienaventurados, Señor bendito Dios, aquellos que tú llamas, Señor, y se presentan, Padre, ante ti, Padre. Gracias, Señor, porque tu palabra, Señor, tu palabra nos hace habitar confiadamente, Señor, en tiempos de crisis, Padre. Aunque andemos en valle de sombra de muerte, Padre, no temeremos mal alguno, porque tú estarás con nosotros, Padre. Tu vara y tu callado nos infundirán aliento, Señor. Oh, tú estarás con nosotros, Señor, en todo tiempo. Aderezas mesas, prepara delante de nuestros angustiadores, Señor. Padre, tú nos bendices, tú nos llevas en tus manos para que nuestros pies no tropiecen en piedra, Padre. Aunque andemos, Señor bendito Dios, donde andemos, aunque haya peste, Señor, destrucción, a nosotros no llegará, Padre, porque tú estás con nosotros, Padre, porque hemos confiado en ti, que eres el Dios altísimo, poderoso, Padre, que eres nuestro sustento, que eres nuestro proveedor, que eres quien pelea por nosotros, Padre. Gracias te damos, Señor, en esta tarde, Señor. Gracias, Padre, porque creemos por fe, Señor, que todos aquellos, Señor, que creemos en tu nombre, que creemos en tu Hijo Cristo Jesús, que creemos en el sacrificio de la cruz, Padre, que creemos en la sangre, Señor, derramada en la cruz, Padre, que creemos, Señor bendito Dios, que ahí hay ganancia, Padre. Recibimos la medicina celestial, Padre. Recibimos tus promesas, Señor. Recibimos el sí y el amén, Padre. Y aunque andemos en donde andemos, Señor, tú siempre estarás con nosotros, Padre, cuidándonos, protegiéndonos, Señor, dándonos la victoria en el medio de toda situación, Padre. Gracias, Señor, porque hoy es día, Padre, de preparar el altar, Señor. Hoy es día, Señor bendito Dios, de meternos en tu presencia, Padre. Hoy es día, Señor, de tener un encuentro sobrenatural, Padre, para que tú nos hables, Señor. Un encuentro natural para que tú nos ministres, Señor. Un encuentro natural con el Dios vivo, Padre, para que tú, Señor, nos corrijas, Señor, para que podamos humillarnos, Señor bendito Dios, para que podamos humillar nuestro espíritu, Señor, nuestro ego, Señor, para que podamos humillarnos ante Dios de dioses, Señor, ante el Altísimo, Padre, ante el Adonai, Señor bendito Dios, reconociendo, Padre, que hemos andado mal, Padre, que no hemos puesto nuestro altar a diario, Señor, que no hemos puesto, Señor, el altar de la casa, que no hemos puesto, Señor, el altar que no hemos ido al altar de la iglesia, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado, Padre. Oh Señor, enséñanos en esta mañana a entrar a tu presencia, a entrar a tu altar santo, Señor, a ese lugar santísimo, Padre, oh, donde sucede el encuentro formidable con el Dios vivo, Padre, donde tú nos hablas, donde tú nos cuidas, donde tú nos guías, donde tú nos diriges, donde tú nos instruyes con tus preceptos, mandamientos, estatutos, leyes, Padre amado, bendito Dios. Cuánto hay en ti, Padre. Gracias, Padre, en el nombre amado de tu Hijo Cristo Jesús. Háblanos en esta mañana, Padre. Ministra a tu pueblo, Señor. Habla a nuestro corazón, Padre. Oh, Señor, dejamos todo a un lado ahora, Padre, y queremos, Señor, entregarte en estos momentos, Señor, nuestros corazones, Padre, para que tú nos hables, para que tú, Señor, sacies, Señor, nuestros corazones, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Bendito Dios, iglesia.
Alabado el Altísimo. Qué gozo siempre siento cuando tengo que pararme aquí, sentarme ante ustedes aquí a través de este medio y traerles la palabra de Dios. Amén. Es un gozo para mí. Es un gozo porque es un compromiso. Porque debo entrar en la presencia de Dios. Debo preparar mi altar y buscar que se me sea revelada palabra para poderle transmitir a ustedes. Para que Dios verdaderamente sea el que le hable a ustedes. Para que Dios sea el que toque sus vidas, para que puedan ser transformados por el Señor. Amén. Por el poder de la palabra. Amén, iglesia. Bendito Dios. Entonces, en esta mañana vamos a hablar de bienaventuranza y altar. Amén. Porque Jacob construyó un altar para adorar al Señor. Todos lo sabemos, ¿verdad? Abraham construyó altar para alabar y adorar al Señor. Amén. Vamos al libro de Mateo, capítulo 5, versículo 3. Mateo, capítulo 5, versículo 3. Y la palabra del Señor dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bendito Dios, gracias Padre, háblanos Señor, intrúyenos con esa palabra poderosa Señor, de esa bienaventuranza Padre, en el nombre amado de tu Hijo Cristo Jesús Señor. Padre Celestial, ansío conocerte hoy en estos momentos Padre, ansío que se me sea revelada palabra Señor para tu pueblo Padre, en el nombre amado de tu Hijo Cristo Jesús Señor. Gracias Padre, no puedo deshacerme de ello sin sangrar interiormente. ¿Por qué? Porque no puedo tratar de ocultar ese terror que me produce que la palabra de Dios se me sea revelada y me quede con ella sin llevarla conforme Dios quiere a sus vidas, a su hogar, a su templo. Entonces necesitamos entender que necesitamos un templo para alabar a Dios. Necesitamos un altar, para alabar a Dios. Y ese altar está en tu casa, en algún sitio en tu casa. Tú debes tener ese altar donde inclinarte, donde arrodillarte, donde humillar tu rostro ante la presencia de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque cuando nosotros humillamos nuestro rostro ante la presencia de Dios, Dios hace cosas grandes y maravillosas. Amén, iglesia. Dios hace cosas grandes en tu vida cuando humillas tu rostro, cuando te hincas en el piso, cuando te humillas ante Dios, cuando doblas rodilla ante Dios. Dios hace cosas grandes. Ha sido tantos años parte de mi vida para que pueda entrar y hacer morada en el Señor. Amén. Siempre ha sido así. ¿A través de qué? De hincarme, a través de humillar mi rostro. Y yo quiero que en esta tarde Dios te enseñe a humillar tu rostro. Dios te enseñe a inclinarte y a buscar su presencia en cada momento de tu vida. Cuando Isaac nació, Abraham ya era un hombre bien entrado en años. Yo sé que muchos sabemos la historia de Abraham. Entonces, tenía edad suficiente para ser el abuelo de que ahora era su hijo Isaac. Entonces, el niño no tardó en convertirse en su ídolo personal. Abraham dejó todo lo que tenía a su alrededor. Dejó prácticamente su relación con Dios para convertir a Isaac, su ídolo, su Dios. ¿Por qué? Porque él añoraba, al igual que su esposa Sarai, añoraban tener un hijo, tener un heredero. Y entonces como vino en una edad muy avanzada, él lo convirtió en su ídolo. Y entonces, ¿qué sucede? Que cuando nosotros convertimos a algo que no sea Dios en nuestro ídolo o en nuestra... En lo primero en nuestra vida van a suceder cosas. Dios va a permitir que vayamos entonces al desierto, que padezcamos situaciones para que podamos reconocer que Dios es el primero en nuestra vida, que cuando nosotros tenemos a Dios primero en nuestra vida suceden cosas grandes. Entonces, en el momento que Abraham lo alzó en sus brazos, se constituyó en él un esclavo de amor de su hijo. Dios no tuvo a menos comentar este intenso amor paternal. Y esto es fácil de comprender hoy en día. El niño representaba todo aquello
que él más amaba y reverenciaba al anciano, el patriarca. Él en esos tiempos era lo que más él quería. Ya él no quería tener una relación con su pareja, con su esposa. Él no quería tener una relación con Dios. Él solamente quería tener una relación con Isaac. Él adoraba a Isaac por encima de todas las cosas. Y eso trae consecuencias, iglesia. Eso trae consecuencias. Entonces, las esperanzas acariciadas durante años y los sueños mesiánicos tantas veces soñados de él, amén, estaban ahora hechos realidad. ¿Y qué sucede? Que él se involucró demasiado en eso y dejó a un lado a Dios. Dejó de darle ese primer lugar a Dios. A medida que el niño iba creciendo, de la infancia a la juventud, el corazón de Abraham se ligaba más y más con el corazón de Isaac, hasta que estrecha relación llegó a hacerse peligrosa. Esa estrecha relación llegó a hacerse pero muy dañina. Fue entonces que Dios intervino de una forma sobrenatural. ¿Cómo intervino Dios? Para salvar a ambos de la consecuencia de un amor demasiado humano, porque ya ellos habían salido de lo celestial. Ambos habían conocido lo celestial, pero se habían salido de la voluntad celestial. Entonces le dijo Dios: toma ahora a tu hijo, a tu único hijo, Isaac, a quien amas. Aleluya. Piensen un momento aquí cómo Dios le dijo: a quien amas. Quiere decir que su corazón se había desviado. Su corazón se había desviado del altar. Su corazón ya no estaba en el altar, no estaba ya en la presencia de Dios. Su corazón estaba en el altar de Isaac, pero no en el altar de Dios. Amén. Entonces le dice: toma ahora a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré, le dice el Señor. Amén. Entonces, Génesis 22:2 encontramos ese pasaje. El escritor, ojo, sagrado, no nos dice la agonía de aquel padre. No lo refleja en la Biblia la agonía que sintió en esos momentos Abraham cuando el Señor le dijo: tráeme a tu hijo. ¡Wow! Él le estaba quitando lo que él había constituido, su tesoro preciado, a su primogénito. Le estaba quitando a lo que él estaba ahora sí exaltando más sobre todas las cosas. Amén. A su hijo Isaac. Amén. Entonces, vemos cómo cuando estuvo a solas con Dios, Dios le dijo en la colina de Berseba, amén, en la noche que pasó junto a la colina, Dios le habló, amén, y le dijo, pero podemos imaginar respetuosamente cómo Dios le habló allí a él y le dijo: ¿sabes qué? ¿Qué hizo Isaac? ¿Qué hizo Abraham en ese momento que el Señor le dijo: dame a tu hijo Isaac? De verdad, la Biblia no lo recoge, hermanos, pero en ese momento él sintió el hombre más indigno del mundo. Él sintió que había algo mal, que él había cometido un pecado grande en su vida, que Dios, que lo había llamado de su tierra y de su parentela para que lo buscara, para que lo siguiera, para llevarlo a una nueva vida, él lo estaba traicionando en esos momentos. Él se había apartado de la voluntad de Dios. ¿Cómo sentía él? Amén. Entonces, Abraham también luchó con Dios. Claro que Abraham en ese tiempo luchó con Dios, como hemos luchado tú y como hemos luchado un servidor. Hemos luchado cuando se nos ha revelado una palabra de Dios, cuando Dios nos ha mandado a ir al altar, a presentar un sacrificio, a presentar una ofrenda. Muchas veces yo sé que tú has tenido poco dinero en tu mano, quizás para comer, y Dios te ha dicho: ¿sabes qué? Ve al altar y pon esa ofrenda. Y no lo has hecho por miedo, por temor, no por ti, porque no has tenido más nada para darle a tus hijos. No has tenido más nada para poner en la mesa de tu casa. Y sabes bien lo difícil que es eso. Pero cuando nosotros decidimos obedecer a Dios y ofrecemos ofrenda y sacrificio en el altar, Dios hace cosas grandes.
Dios mira tu corazón como miró el corazón de Abraham en ese momento cuando él le dijo que fuera y llevara a su único hijo allí y se lo ofreciera en ofrenda y sacrificio santo, agradable. Amén. Entonces, ¿cómo podría sacrificar al muchacho aun cuando pudiese apaciguar su corazón y realizar el sacrificio? ¿Y cómo habría de cumplirse la promesa de Dios de las descendencias? Dios le había prometido a Abraham que iba a tener descendencia y de pronto le está diciendo: Abraham, entrégame a tu hijo en sacrificio santo, agradable. ¡Wow! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Dios te está hablando. Dios te está hablando en esta tarde. Dios quiere hablar a tu corazón en esta tarde. En todo lo que estás viviendo, en el medio de todo lo que estás pasando, Dios está contigo. Dios está a tu lado. Dios está contigo y Dios no te va a abandonar. Dios tiene cuidado hasta el último cabello de tu cuerpo. Amén. Entonces, seguimos. Mientras las estrellas todavía brillaban sobre la tienda en que dormía Isaac y antes que la cenicienta luz del alba comenzara a clarear por el oriente, el viejo santo había hecho su decisión. Abraham, ¿verdad? Ofrecería a su hijo en holocausto, tal como Dios le había dicho. Plenamente convencido que Dios lo haría resucitar de entre los muertos, porque sí, y se lo había dado como herencia, y ahora le está diciendo que se lo entregara. Abraham estaba consciente que entonces lo iba a resucitar de los muertos. Si no, no lo hubiera llevado. No creo que lo hubiera llevado. ¿Verdad que no, iglesia? Entonces, y muy de mañana se levantó para cumplir esa promesa de Dios. Es precioso ver cómo, aunque Abraham, ojo, había errado en comprender los métodos de Dios, estaba acertado en la comprensión de las intenciones de su corazón. Ojo, iglesia. Entonces, la solución concuerda con lo que dice el Nuevo Testamento. Y dice así: el que perdiere su vida por amor de mí, dice el Señor, lo hallará. Hallará la vida. La hallará. Hallará la vida, hermano. Dios dejó que el afligido anciano fuese hasta el punto en que no había retorno en su vida, en su decisión, en sus emociones. Ojo. Entonces, en efecto, le está diciendo al patriarca: nunca fue mi intención sacrificar al muchacho. Lo que yo quería era quitarlo del templo de tu corazón, donde habías creado un altar para adorarlo por encima de mí, para exaltarlo por encima de mí. Amén. Porque lo levantaba, dice la Biblia, que lo levantaba, lo alzaba como un Dios. ¿Sí o no? Amén. Entonces, iglesia, tenemos que entender que se había desviado su corazón. Habían prioridades por encima de Dios. Entonces, quisiera corregir la dirección del amor que Dios puso en esos momentos. Ahora puedes contar a tu hijo sanos y bueno, le dijo el Señor. Amén. Entonces, cuando una vez que pasó todo, el Señor le dijo: ¿ahora qué? Ahora regresa con el niño a la tienda sano y salvo. Pero ¿qué hubo que pasar primero? Tuvo que primero el Señor llevarlo allí al lugar del sacrificio. Dios nos va a llevar al lugar del sacrificio, hermano. Dios nos va a llevar a ese altar. Dios nos va a llevar al lugar del sacrificio para que allí podamos entregar todo lo que nos impide llegar cara a cara ante Dios. Amén. Así también como llegó ¿quién? Como llegó Moisés, ¿verdad? Como yo quiero ver tu cara, le dijo Moisés, ¿verdad? Entonces Moisés tenía también una relación íntima con Dios. Y aparte que tenía una relación íntima con Dios, quería ver su cara, quería adorarlo, quería exaltarlo, quería servirle, presentando ¿qué? Ofrendas y sacrificios. Amén. Entonces, dice el Señor: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu único, bendeciendo te bendeciré. Dice: bendiciendo te bendeciré. Y multiplicando multiplicaré tu simiente como las estrellas del sol.
del cielo, perdón. Entonces, y como la arena que está a la orilla del mar, y tu simiente poseerá las puertas de sus enemigos. Ojo, cuánta bendición cuando Dios probó su corazón y vio que su corazón estaba con él, que a pesar que él había modificado el altar, a pesar que él había modificado sus prioridades, demostró tener un corazón conforme al corazón de Dios. Y entonces ahí mismo Dios derrama y declara bendición sobre él para que sobre y abunde, diciendo que así como las estrellas del cielo será su descendencia. Amén. Dícete, y bendiciendo te bendeciré y multiplicaré tu simiente como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu simiente poseerá las puertas de sus enemigos. Aleluya. En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra, por cuanto obedeciste. Aleluya. Por cuanto obedeciste. ¿A quién? A la voz de Dios. Obedeciste a la voz de Dios, iglesia. En estos momentos estás obedeciendo a la voz de Dios, escuchando este mensaje. En estos momentos estás obedeciendo a tu Dios Todopoderoso cuando estás queriendo poner en práctica este mensaje, iglesia. En el nombre de Cristo Jesús, Padre, te doy gracias por esta iglesia maravillosa, Señor. Te pido que conforme como hiciste, Padre, oh Señor, con Abraham, hagas con ellos, Padre. En el anciano varón de Dios levantó la cabeza para responder a la voz y se detuvo allí sobre el monte, fuerte, puro y grande. Un hombre a quien Dios había elegido para un fin especial. El amigo preferido del Altísimo, elegido para un fin súper especial. Aleluya. Porque dice la Biblia que Abraham es nuestro padre, Isaac, dice Abraham, Isaac y Jacob. Aleluya. Entonces, ¿qué objetivo tan grande tenía Dios en él? Pero gracias a su corazón se cumplió, porque de él no obedecer la voz de Dios y llevar a su hijo, la bendición hubiera ido a otra parte. Dios hubiera escogido a otra persona, porque hermano, el día que usted no esté preparado, siempre hay alguien que está preparado. Entonces, Dios pudo haber comenzado de a poco trabajando en la periferia de la vida de Abraham, pero prefirió ir derechamente al corazón y hacer la separación con un solo tajo. Así economizó tiempo y dolor y la acción fue efectiva. Aleluya. Efectiva. Fue efectiva. La acción que Dios obró en Abraham fue efectiva. Dio fruto al 100 por 1. Recibe eso, iglesia. Recíbelo en estos momentos. Apropiate de esta bendición. Amén. Abraham no tenía nada que lo pudiera llamar suyo. Pero no era rico acaso Abraham. ¿Verdad que sí? Que tenía siervos, ovejas, camellos, ganados y bienes de toda clase. Además tenía a su esposa Sarai y a sus amigos. Y lo que era mejor aún, tenía a Isaac ya, su hijo. Tenía de todo, pero no era suyo. Era simplemente un mayordomo de los bienes. Aleluya. Aquí en la tierra de nuestro Señor. Eso eres. No te aferres a nada. No te aferres a nada. Somos mayordomos de los bienes aquí en la tierra. Pídele a Dios mayordomía. Pídele a Dios obediencia. Pídele a Dios temor santo para que te puedas meter en el altar. Preparar un buen altar en el día de hoy. Hincarte, humillarte y hallar la bendición de Dios Altísimo, esa bendición que derramó sobre Abraham, diciéndole que será bendito sobre todas las naciones, que así como las estrellas del cielo será su descendencia, amén, que poseerá la tierra de sus enemigos, aleluya. Dile: Señor, hoy yo me humillo. Hoy yo vengo a mi altar a presentar ofrendas y sacrificios ante ti, Señor. Oh, bendito Dios, porque he preparado altar para ti, Señor. Dile: Señor, estoy en tu altar preparando ofrendas y sacrificios hoy para presentarlas ante ti. Aleluya. Entonces, después de esta amarga pero bendita experiencia,
Creo que las palabras mí y mío ya quieren otro significado para Abraham. Ya Abraham ya no estaba diciendo mí y mío. Ya Abraham tenía otro fundamento. Amén. El sentido de posesión ya lo conllevaba de otra forma. Había desaparecido de su corazón. Las cosas que se habían ido para siempre de él, esas palabras. Ya no tenía lugar alguno en su corazón, en el corazón de Abraham. El mundo podía decirle a Abraham es rico, ok, pero el anciano por dentro sonreía con gozo. No podía explicárselo a ellos porque era algo divino, celestial. Amén. Y eso es lo que tú vas a recibir hoy. Hoy tú vas a recibir esa impartición. Hoy tú estás recibiendo esa bendición en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Oh Padre, hoy recibimos esa bendición que recibió Abraham. Amén. ¿Por qué? Porque así mismo como habitó por ser tanto natural, pasa tantas veces desapercibido, pero sus resultados son como desastrosos cuando no estás alineado a Dios. Entonces, con alta frecuencia negamos dar nuestros bienes al Señor por el temor de perderlos, especialmente cuando dichos tesoros son miembros de nuestra familia o amigos queridos. Amén. Entonces, pero no tenemos razón para abrigar tales temores. Necesitamos soltarlos. Amén. Necesitamos entregar nuestros dones y talentos a Dios. Debemos reconocer que son simplemente un préstamo que Dios nos hizo, que Dios nos ha hecho, y no debemos suponer que son prioridad nuestra. Amén. No debemos reclamar méritos por talentos o habilidades, como no debemos de alabarnos por el color de nuestro pelo o de nuestros ojos. Amén. No debemos alabarnos, sino simplemente con acción de gracia, toda la honra y toda la gloria a nuestro Dios soberano. Amén, bendito Dios. Entonces, Dios está en control, iglesia. Amén. Y dice, ¿qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿de qué te glorías? Como si no lo hubieras recibido. Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 7. Amén. El cristiano suficientemente despierto reconocerá esta maligna tendencia de su corazón y le apenará el hecho de que ella existía. Si su anhelo de conocer más profundamente, hacer algo para remediar el mal, la pregunta es, ¿qué es lo que puedo hacer, Señor, para remediar ese mal? ¿Qué es lo que puedo hacer, Señor, para habitar confiadamente en tu presencia? Para en medio de toda esta situación que está pasando, Señor, tener la certeza, la seguridad que tú estás conmigo peleando la buena batalla, Padre. Entonces necesito ir a la tal. Joel 2:17. Necesito ir al altar. Necesito ponerme a cuenta con Dios. Necesito decirle, Señor, quiero entrar a tu lugar santísimo, Señor. Quiero verte cara a cara, Padre. Quiero, Señor bendito Dios, desaparecer sin producir dolores a nada, Señor bendito Dios. Amén. Quiero, Señor, estar contigo. Quiero habitar bajo tu manto, Señor. Cierra tus ojos, iglesia. Vamos a declarar ese manto en estos momentos. Señor, en estos momentos, Padre, nos hacemos uno con Dios Padre, con Dios Hijo, con Dios Espíritu Santo, Padre, pidiéndote, Señor, perdón por todo pecado, Señor, por no haber, Señor bendito Dios, tenido el altar preparado, Señor bendito Dios, por no haber sido, Señor bendito Dios, bendito Dios, bienaventurado, Señor, de corazón humilde, Padre, y presentar ofrendas y sacrificios ante ti, Padre, en este tiempo de pandemia, Padre. Reconozco que no he sido el sacerdote de mi casa, de mi familia, de mis hijos, de mi esposa, de mi cónyuge, Padre. Reconozco, Señor, que me ha faltado, Señor, valor, Señor, que me ha faltado fuerza, Padre, para presentarme ante ti, Padre. Pero en estos momentos me humillo y reconozco, Señor, que tú tienes el control. Te pido perdón, Padre. Te pido perdón, Padre, por haberme alejado del altar. Y te pido que ahora mismo, Señor, entre, Señor, en cada casa, en cada hogar, restaurando el altar. Oh, Señor, restaurando lo dañado, Padre. Oh, Señor, que cada ofrenda y sacrificio que no se presentó, Padre, tú no los tengas en cuenta, Padre. Y que ahora, Señor, bendito Dios, lo puedan hacer, Señor. Que puedan presentar sus sacrificios y sus ofrendas ante Dios vivo, Padre. Para que vengan tiempos de refrigerio
refrigerio, Padre. Y para que tú, Señor, multipliques, Señor, su canasta, Señor bendito Dios. Para que tú los guardes de todo mal, Padre. Oh, Señor, para que tú tengas memoria, Señor, de sus ofrendas y sacrificios, Padre. Oh, Señor bendito Dios. Oh, he aquí el día agradable y perfecto, Padre. He aquí el día de tu buena voluntad, Padre. He aquí el día, Señor, donde tú abres los cielos, Padre, para que abunde, Señor, y sobreabunde tu gracia y tu favor en sus vidas, Padre. Padre, yo declaro ahora mismo, Señor bendito Dios, palabra de bien y no de mal, Padre. Oh, Señor, palabra de sabiduría y de conocimiento, Señor, sobre cada persona que está escuchando tu palabra en estos momentos, Padre. Ahora mismo, Señor, le hablo a todo problema, Señor, que está invadiendo su mente y su corazón, Señor. Oh, Padre, lo ato, lo cancelo, Señor, lo anulo, Padre, y declaro, Señor, que ahora mismo, Señor, tú pones en ellos el querer como el hacer de tu buena voluntad, Padre, llevando a ellos tiempo de refrigerio, Padre, tiempo de arrepentimiento, Señor, y tiempo, Señor, de presentar sus ofrendas y sacrificios, Señor, al altar, Padre, yendo ante ti, Señor, como fue Abraham a presentar a su hijo, Padre. Hoy, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, bendice, Señor, cada familia que está escuchando este mensaje, Padre. Llega en estos momentos a su corazón, oh Padre, llega a sus hijos, llega a su esposa, llega a sus padres, llega a sus amigos, Señor, llega a toda la familia que está reunida, Señor, escuchando este mensaje. Transfórmalos, Señor bendito Dios, conviértelos a ti, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Hablo ahora mismo, Señor, oh bendito Dios, a todos, Señor bendito Dios, lo que está retenido, Señor, para que se abran los cielos y abunde y sobreabunde, Señor, tu buena voluntad en sus vidas, Padre. Oh, Señor, porque el que habita al abrigo del Altísimo, Señor, morará bajo la sombra del Altísimo, Padre. Gracias, Señor, porque tú tienes cuidado, porque tú eres nuestro pastor, Señor, y nada nos faltará, Padre. Aunque andemos en valle de sombra de muerte, no tendremos mal alguno, Padre. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, Señor, envío esta palabra sobre mi hija Lucy Ajet, sobre mi hijo Jorge Carlos Ajet Jr., Señor. Envío esta palabra, Señor, sobre mis hermanos en Cuba, Hilda Ajet, Señor, y su hija Mayreli Ajet Rodríguez, Padre. Oh, su esposo, Señor, su esposo, Padre. Envío ahora mismo sobre Lázaro Ajet y Madeline Rodríguez, Señor, y sus hijos Julio César, Señor, y Julius Lady, Padre, y su nieto, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, envío esta palabra, Señor, sobre cada familia de la tierra, Padre. Envío esta palabra, Señor, a Estados Unidos, Señor, sobre Adriano Ajet y sobre Niurka, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, Padre. Gracias por sus vidas, Padre. Yo los declaro bendecidos, los declaro prósperos, Señor. Declaro, Señor, que tú los guardas, Señor, en el hueco de tus manos, Señor, para que no tropiecen en piedra alguna, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, reciban esta mega bendición. Amén, amén y amén, iglesia. Los amo y los quiero. Dios los bendiga. Bye.